El hijo mimado del millonario humilló a la limpiadora, sin saber quién era en realidad. «Por favor, señor Cárdenas, solo necesito limpiar esta área y ya termino». María Elena levantó la vista desde el piso mojado del vestíbulo. Sus manos arrugadas sostenían el trapeador mientras veía acercarse a Rodrigo Cárdenas con su traje de 3,000 pesos y esa cara de fastidio que siempre traía cuando la veía. «¿Y qué carajo haces aquí a esta hora?», le gritó Rodrigo, deteniéndose frente al balde. «Ya son las 8 de la mañana. Este lugar debería estar limpio desde las 6. Disculpe, señor, pero ayer se quedó trabajando gente hasta muy tarde y... ¡No me vengas con excusas!». Rodrigo pateó el balde con fuerza. El agua sucia se desparramó por todo el piso, empapando los zapatos gastados de María Elena y la parte de abajo de su uniforme azul. Ella se quedó ahí parada sin moverse, viendo cómo el agua se extendía por el mármol brillante. Los ejecutivos que esperaban el elevador voltearon a ver. Algunos hicieron gestos de incomodidad, otros simplemente miraron hacia otro lado. Nadie dijo nada. «Ahora vas a tener que limpiar todo otra vez», siguió gritando Rodrigo. «Y más te vale que para cuando yo baje esto esté impecable. ¿Me entendiste?». María Elena asintió en silencio, agachó la cabeza y comenzó a recoger el balde volcado. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si ya estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. Entre la multitud de trajes y corbatas estaba Esteban Morales. Había llegado de Madrid apenas una semana antes para trabajar en el área legal de la empresa. Sus ojos verdes se fijaron en la escena con una mezcla de shock y coraje que no pudo ocultar. «Oiga, ¿no le parece que está siendo muy duro?», se atrevió a decir Esteban, dando un paso hacia adelante. Rodrigo se volteó hacia él con una sonrisa burlona. «¿Tú quién eres? ¿El nuevo abogadito de Madrid?», se rió. «Aquí las cosas funcionan diferente que en Europa, chamaco. Si no te gusta cómo manejo a mi personal, puedes hablar con recursos humanos. Pero ella es una persona, no su personal», insistió Esteban. «Es una empleada de limpieza», cortó Rodrigo. «Y yo soy socio ejecutivo de esta empresa. ¿Alguna pregunta más?». El silencio se hizo más pesado. Los otros ejecutivos empezaron a meterse al elevador, evitando hacer contacto visual con cualquiera de los tres. Era claro que este tipo de escenas no eran nuevas para ellos. María Elena siguió limpiando sin levantar la vista. Pero Esteban pudo ver algo en sus ojos cuando por un segundo lo miró. No era humillación ni miedo. Era algo más parecido a la resignación, pero con un fondo extraño, como si supiera algo que los demás no sabían. «Ya me voy», anunció Rodrigo, acomodándose la corbata. «Y cuando regrese, quiero ver este lugar brillando». «¿Entendido?». Se subió al elevador junto con los últimos ejecutivos. Las puertas se cerraron y dejaron a Esteban y María Elena solos en el vestíbulo. «Señora, yo... lo siento mucho», dijo Esteban acercándose. «Ese tipo es un completo imbécil». María Elena levantó la vista y le sonrió. Era una sonrisa tranquila, casi maternal. «No se preocupe, joven. Ya estoy acostumbrada», dijo con voz suave. «Aquí todos son así. Pero no está bien. Nadie debería tratarla de esa manera». «Las cosas son como son», respondió ella, exprimiendo el trapeador. «Unos mandan, otros obedecen. Así funciona el mundo». Esteban se quedó viendo cómo María Elena terminaba de limpiar el desastre que había hecho Rodrigo. Sus movimientos eran eficientes, sin drama, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Esteban. «María Elena Vázquez», contestó sin dejar de trabajar. «¿Y usted?». «Esteban Morales. Trabajo en el área legal». «Mucho gusto, licenciado Morales». «Solo Esteban está bien». Ella asintió y siguió limpiando. Esteban se quedó ahí unos minutos más, viendo cómo trabajaba. Había algo en esa mujer que no podía descifrar. Su manera de moverse, de hablar,
Incluso de aceptar la humillación, tenía una dignidad extraña que no encajaba con la situación. Cuando por fin se subió al elevador, Esteban no podía sacarse la imagen de la cabeza. María Elena recogiendo el agua sucia, mientras Rodrigo la gritaba, y esa mirada que le había dirigido. No era la mirada de una víctima. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y había decidido esperar el momento correcto para actuar. El elevador subió lentamente hacia el piso 15, pero Esteban ya sabía que ese día no iba a poder concentrarse en el trabajo. Algo en esa escena lo había perturbado profundamente, y no era solo la injusticia obvia de lo que había pasado. Era la certeza extraña de que había algo más detrás de todo esto. Algo que María Elena sabía y que él todavía no entendía. Esteban llegó a su departamento esa noche con la cabeza llena de preguntas. No podía olvidar la cara de María Elena, ni la manera en que había manejado la humillación con tanta calma. Se sirvió un whisky y se sentó en el sofá, pero los pensamientos no lo dejaban en paz. El timbre sonó. Era el portero del edificio. «Licenciado Morales, llegó un paquete para usted. Lo manda su mamá desde Madrid». Esteban bajó a recoger la caja. Su madre adoptiva, Carmen Morales, le mandaba cosas de vez en cuando. Fotos viejas, documentos, objetos que había encontrado limpiando la casa. Esta vez la caja era más pesada de lo normal. La abrió en la mesa del comedor. Adentro había ropa de cuando era niño, algunos juguetes y una carpeta amarilla llena de papeles. En el fondo encontró una caja de zapatos con fotografías. Las fue viendo una por una. Él con 5 años en el parque, él con 6 años en su primera comunión, él con 7 años en la escuela, pero había una foto que no reconocía. Era una imagen borrosa, en blanco y negro. Él, muy pequeño, tal vez de 3 años, estaba en brazos de una mujer morena que sonreía a la cámara. La mujer tenía el pelo largo y rizado y usaba un vestido sencillo con flores. Él se veía feliz, agarrando el collar de cuentas que ella traía puesto. Volteó la foto. Con letra de mano decía: «Doña Carmen, Jujuy, 1996». Esteban frunció el ceño. Su madre se llamaba Carmen, pero esta no era su madre. Su madre era rubia, española, y él la había conocido cuando tenía 4 años en el orfanato de Madrid. ¿Quién era esta otra Carmen? ¿Y por qué tenía una foto con ella? Llamó a Madrid. Eran las 3 de la mañana allá, pero su madre siempre dejaba el teléfono prendido. «¿Mamá? Soy Esteban». «Hijo, ¿qué haces despierto tan tarde? ¿Ya recibiste la caja?» «Sí, mamá, por eso te llamo. Hay una foto aquí que no entiendo. Yo con una señora morena que dice que se llama Carmen». Su madre guardó silencio por unos segundos. «Ay, mijo, esa foto. Ya me preguntaba cuándo me ibas a preguntar por eso». «¿Quién es ella, mamá?» «Es la mujer que te ayudó a llegar hasta España. Cuando tú tenías 3 años, ella te llevó desde Argentina hasta Madrid. Te quedaste con ella unas semanas antes de que te entregaran al orfanato». «Argentina, pero yo creía que era de México». «No, hijo, tú naciste en Jujuy, Argentina». Esa señora Carmen te cuidó como si fueras su propio hijo. Era una mujer muy buena, muy trabajadora. Después supe que ayudaba a muchos niños a cruzar fronteras para buscar mejores oportunidades. Esteban se quedó mudo. Toda su vida había creído que era mexicano. Sus papeles decían que había nacido en Guadalajara, pero ahora su madre le estaba contando una historia completamente diferente. «¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque no quería que te sintieras confundido, mijo. Tú eras muy pequeño, no te acordabas de nada. Era más fácil que creyeras que eras de México. ¿Y qué pasó con esa señora?» «No sé, hijo. Después de que te entregó al orfanato, nunca la volví a ver. Solo sé que tenía una hija que trabajaba cuidando gente mayor». Esteban colgó el teléfono con la cabeza dando vueltas. Se quedó viendo la foto hasta muy tarde. Esa mujer,
Carmen, lo había salvado. Lo había llevado lejos de la pobreza de Jujuy para darle una oportunidad de tener una vida mejor. Al día siguiente llegó temprano a la oficina. María Elena ya estaba trabajando en el vestíbulo, trapeando el mismo lugar donde había sido humillada el día anterior. «Buenos días, María Elena», la saludó. «Buenos días, licenciado. ¿Cómo amaneció?» Esteban dudó unos segundos. Luego sacó la foto de su cartera. «¿Puede ver esta foto? Quiero preguntarle algo». María Elena dejó el trapeador y se acercó. Cuando vio la imagen, se quedó muy quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «¿Dónde consiguió esta foto?», preguntó con voz temblorosa. «Mi madre me la mandó desde España. Esa señora que aparece ahí conmigo se llamaba Carmen y vivía en Jujuy». María Elena asintió lentamente. «Es mi madre», dijo, «doña Carmen Vázquez. Ella ayudaba a muchos niños a cruzar la frontera hacia el sur. Tú fuiste uno de ellos, ¿verdad?». Esteban sintió como si el piso se moviera debajo de sus pies. La mujer que había estado limpiando el vestíbulo, la misma que había sido humillada por Rodrigo el día anterior, era la hija de la persona que le había salvado la vida. «No puede ser», murmuró. «Mi mamá murió hace 10 años», continuó María Elena. «Siempre me hablaba de los niños que había ayudado. Decía que algún día se iba a encontrar con algunos de ellos cuando fueran grandes». «María Elena, yo no sé qué decir». «No hay nada que decir, mijo», le sonrió. «Mi mamá hizo lo que tenía que hacer, y por lo que veo, le salió bien». Esteban se quedó ahí parado, viendo a esa mujer que acababa de cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. La hija de su salvadora trabajaba como encargada de limpieza en el mismo edificio donde él era abogado. «¿Por qué trabaja aquí?», preguntó. «¿Por qué no me había dicho quién era?». María Elena recogió el trapeador y siguió trabajando. «Uno trabaja donde puede, licenciado, y yo no soy de hablar mucho de mi vida». Pero en sus ojos había algo más, algo que le decía a Esteban que esta conversación era solo el principio de una historia mucho más complicada. Durante las siguientes semanas, Esteban no podía dejar de observar a María Elena. Llegaba temprano solo para verla trabajar y se quedaba tarde esperando cruzarse con ella en los pasillos. Había algo en esa mujer que no encajaba con su trabajo de limpieza. Mientras tanto, Rodrigo seguía siendo el mismo de siempre. Cada mañana encontraba una nueva manera de hacer sentir mal a alguien. Si no era María Elena, era la recepcionista. Si no era la recepcionista, era algún empleado de mantenimiento. «¡Oye, tú!», le gritó Rodrigo a un chico joven que estaba cambiando los focos del pasillo. «¿Cuánto tiempo vas a tardar con eso? Tengo una junta importante en 1 hora». «Ya casi termino, señor», respondió el chico nervioso. «Ya casi, no me sirve. O terminas en 10 minutos o te vas a tu casa sin pago». Esteban presenció esta escena desde su oficina. Ya no podía quedarse callado cada vez que veía estas situaciones, pero tampoco sabía cómo pararlo sin meterse en problemas. Un viernes por la tarde decidió investigar. Fue al Departamento de Recursos Humanos y pidió hablar con Sandra, la coordinadora. «Oye, Sandra, tengo una pregunta. ¿Hace cuánto trabaja aquí María Elena Vázquez?» «¿La señora de limpieza?». Sandra revisó su computadora. «Dice aquí que lleva 2 años con nosotros». «¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad. ¿Sabes algo más de ella? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes?». Sandra lo miró extrañada. «¿Te gusta o qué?». Se rió. «Mira, no sé mucho. Cuando llegó, trajo excelentes referencias de su trabajo anterior. Cuidaba a una señora mayor, muy rica, que vivía en las lomas. La señora murió y ella necesitaba trabajo nuevo». «¿Cómo se llamaba la señora?». «No me acuerdo. Algún apellido elegante. Pero, ¿por qué tanto interés?». «No, nada. Solo preguntaba». Esa noche, Esteban no podía dormir. Decidió buscar en Internet información sobre mujeres ricas que hubieran muerto en las lomas en los últimos años.
Después de 2 horas de búsqueda, encontró algo interesante. Fallece Esperanza Montemayor de Herrera. Viuda sin descendencia, deja fortuna a fundaciones benéficas. La nota era de hace 3 años. Decía que la señora Herrera había muerto a los 85 años, después de una larga enfermedad. No tenía hijos ni familiares cercanos. Su fortuna, que incluía acciones en varias empresas importantes, había sido repartida entre diferentes causas benéficas. Pero algo no cuadraba. Si María Elena había trabajado ahí, ¿por qué no la mencionaban? Los cuidadores siempre aparecían en este tipo de noticias, especialmente si habían trabajado mucho tiempo con la persona. El lunes por la mañana, Esteban llegó más temprano que nunca. María Elena estaba limpiando las ventanas del vestíbulo. «María Elena, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Dígame, licenciado, ¿la señora para la que trabajaba antes se llamaba Esperanza Herrera?» María Elena dejó de limpiar y se volteó hacia él. Por primera vez, Esteban vio algo parecido al miedo en sus ojos. «¿Por qué pregunta eso?» «Solo curiosidad. Sandra me contó que había cuidado a una señora rica en Las Lomas». «Sí, era la señora Herrera», admitió María Elena. «Era una mujer muy buena conmigo. La cuidé por 12 años. ¿Y no le dejó nada cuando murió?» Los patrones siempre les dejan algo a los empleados que estuvieron tanto tiempo con ellos. María Elena guardó silencio por un momento muy largo. Luego siguió limpiando las ventanas. «Los ricos hacen lo que quieren con su dinero, licenciado. Yo no esperaba nada, pero su voz sonaba diferente. No era la voz tranquila de siempre, era la voz de alguien que estaba mintiendo». Esa tarde, Esteban decidió investigar más a fondo. Fue al registro público de la propiedad y pidió información sobre la señora Herrera. Lo que encontró lo dejó helado. 3 meses después de la muerte de la señora, habían registrado la creación de una nueva empresa, Me Soluciones Patrimoniales S.A. Los documentos estaban llenos de términos legales complicados, pero Esteban pudo entender lo básico. Era una sociedad de inversión que había comprado acciones de diferentes empresas en los últimos 2 años. Y una de esas empresas era exactamente la compañía donde él trabajaba. Revisó los nombres de los accionistas registrados. La mayoría eran empresas o nombres que no reconocía. Pero había uno que le llamó la atención. Me Soluciones Patrimoniales aparecía como el segundo accionista más grande del consorcio. «No puede ser», murmuró Esteban. Buscó más información sobre Me Soluciones. El nombre del representante legal lo dejó sin palabras. María Elena Vázquez. La mujer que limpiaba los pisos de la empresa era, en realidad, una de las dueñas más importantes del lugar. La señora que Rodrigo humillaba todos los días tenía el poder de echarlo cuando quisiera. Al día siguiente, Esteban esperó a María Elena en el estacionamiento después del trabajo. Cuando ella salió, caminó hacia un carro viejo y golpeado. «María Elena, necesitamos hablar», le dijo. «¿De qué, licenciado?» «De Me Soluciones Patrimoniales». María Elena se detuvo con la mano en la manija del carro. Lentamente se volteó hacia él. «¿Cómo supo?» «Soy abogado. Sé buscar información». Ella suspiró y se recargó en su carro. «¿Va a decirle a alguien?» «Primero quiero entender, ¿por qué hace esto? ¿Por qué sigue trabajando de limpieza si es dueña de la empresa?» María Elena miró hacia el edificio donde habían trabajado todo el día. «Crecí en un lugar donde se aprendía a mirar lejos sin binoculares, licenciado. Aquí solo se ve a quien grita. Yo prefiero observar, pero Rodrigo la trata como si fuera nadie. Rodrigo se trata a sí mismo como si fuera alguien», sonrió. «Es muy diferente». Esteban entendió en ese momento que había subestimado completamente a María Elena y que la historia que creía conocer apenas estaba empezando. Al día siguiente, Esteban llegó a la oficina con 1000 preguntas en la cabeza. No había dormido pensando en la revelación de María Elena.
Cuando la vio limpiando el vestíbulo como todos los días, se acercó con determinación. María Elena, necesito que me cuente toda la verdad. Buenos días a usted también, licenciado. Le sonrió ella sin dejar de trapear. En serio, no puedo concentrarme en el trabajo. Necesito saber cómo es que una empleada de limpieza es dueña de la empresa donde trabaja. María Elena miró alrededor. El vestíbulo estaba vacío, pero en cualquier momento podían llegar los ejecutivos. ¿Tiene tiempo para un café después del trabajo?, le preguntó. En el café de la esquina. Sí, claro. Esa tarde, Esteban esperó nervioso en el café. A las 6 en punto, María Elena entró. Ya no traía el uniforme azul. Usaba un vestido sencillo pero elegante, y se había peinado diferente. Se veía como una señora respetable, no como la empleada invisible que todos conocían. ¿Cómo quiere que empiece?, preguntó ella, sentándose frente a él. Por el principio, la señora Herrera. María Elena suspiró y pidió un té de manzanilla. Yo llegué a trabajar con doña Esperanza cuando tenía 25 años. Mi mamá había muerto y yo necesitaba trabajo urgente. Doña Esperanza vivía sola en una casa enorme en Las Lomas. Su esposo había muerto 10 años antes y no habían tenido hijos. ¿Qué tipo de trabajo hacía? De todo. La cuidaba, le cocinaba, la acompañaba al doctor, manejaba las citas con sus abogados. Ella ya estaba mayor, pero tenía la mente muy clara. Era una mujer muy inteligente. ¿Y cómo terminó siendo su heredera? María Elena sonrió con tristeza. No fue de la noche a la mañana. Al principio yo solo era su empleada, pero con los años nos hicimos cercanas. Ella no tenía a nadie más. Sus amigos se habían muerto, no tenía familia. Yo era lo más parecido a una hija que tenía. ¿Y le enseñó sobre negocios? Doña Esperanza era muy lista con el dinero. Su esposo había hecho una fortuna con bienes raíces, pero ella la había multiplicado invirtiendo en empresas. Me enseñó todo lo que sabía porque decía que alguien tenía que continuar su trabajo después de que ella se fuera. Esteban tomó su café, tratando de procesar la información. ¿Y cuando murió? Me dejó un porcentaje pequeño de sus acciones en diferentes empresas. No era mucho, pero ella me había enseñado bien. Sabía que si compraba y vendía en el momento correcto, podía hacer crecer el dinero. ¿Y cómo acabó en nuestra empresa? María Elena se rió suavemente. Por casualidad, hace 3 años, uno de los socios fundadores de su empresa se quería retirar. Necesitaba vender sus acciones rápido porque tenía problemas de dinero. Me ofrecieron un precio muy barato. Yo compré sin pensarlo mucho. Y después siguieron llegando oportunidades. Otros socios que se querían retirar, otros que necesitaban dinero rápido. Yo siempre tenía efectivo disponible y pagaba bien. En 2 años me convertí en la segunda accionista más grande. Esteban se quedó callado por un momento, admirando la estrategia. ¿Pero por qué sigue trabajando de empleada de limpieza? Porque así puedo ver lo que realmente pasa en la empresa, explicó María Elena. Los ejecutivos hablan frente a mí como si yo no existiera. Sé qué proyectos funcionan y cuáles no. Sé quién trabaja y quién no. Sé quién trata bien a la gente y quién no. ¿Como Rodrigo? Como Rodrigo, asintió. He visto cómo trata a los empleados durante 2 años. Al principio pensé que era solo conmigo, pero después me di cuenta de que así es con todos los que considera inferiores. ¿Y por qué no hace nada? María Elena lo miró fijamente. ¿Quién dice que no estoy haciendo nada? Pero él sigue ahí, haciendo lo que quiere. Los árboles que crecen muy rápido se caen con el primer viento fuerte. Licenciado, yo prefiero crecer despacio, pero con raíces profundas. Esteban empezó a entender la paciencia de María Elena. No era resignación lo que había visto en sus ojos, era estrategia. ¿Los otros accionistas saben quién es usted? Algunos sospechan,
pero la mayoría nunca se ha molestado en investigar quién está detrás de Me Soluciones. Solo ven los números en los reportes mensuales. ¿Y qué va a hacer ahora que yo sé su secreto? María Elena sonrió. Usted es hijo de mi madre, licenciado. Confío en que sabrá guardar silencio hasta que llegue el momento correcto. ¿El momento correcto para qué? Para que Rodrigo Cárdenas aprenda que no todos los que limpian pisos son invisibles. Esteban sintió un escalofrío. En los ojos de María Elena había algo que no había visto antes: determinación fría y calculadora. La mujer, que había estado observando en silencio durante 2 años, estaba lista para actuar. ¿Cuándo?, preguntó. Pronto, respondió ella terminando su té. Muy pronto. Se levantó de la mesa y se despidió con un beso en la mejilla, como si fueran familia. En cierto modo, pensó Esteban, lo eran. Cuando María Elena salió del café, él se quedó ahí sentado, dándose cuenta de que acababa de conocer a una de las mujeres más inteligentes de su vida, y que Rodrigo Cárdenas no tenía ni idea de lo que le esperaba. Las siguientes semanas, Rodrigo parecía estar empeorando, como si hubiera decidido que ya no necesitaba fingir ser una persona decente. Su comportamiento se volvió más agresivo y despótico. Un martes por la mañana, Esteban presenció cómo Rodrigo hizo llorar a Patricia, la recepcionista, porque había transferido una llamada al número equivocado. «Eres una completa inútil», le gritó frente a todo el mundo. «¿Para qué carajo te pago si no puedes hacer algo tan simple como transferir una llamada?» Patricia, una mujer de 50 años que llevaba 10 años trabajando ahí, se disculpó entre lágrimas mientras Rodrigo siguió gritándole por 5 minutos más. El miércoles echó a un empleado de mantenimiento porque había dejado una caja mal acomodada en su oficina. «No quiero verte nunca más por aquí», le gritó, «y no esperes referencias de mi parte». El jueves humilló a 3 empleados del área administrativa porque habían entregado un reporte con un día de retraso. «Ustedes no sirven para nada. Si no fueran tan mediocres, podrían trabajar en una empresa de verdad». Pero el viernes fue el colmo. Esteban estaba en la sala de juntas revisando unos contratos cuando escuchó gritos desde el pasillo. Salió a ver qué pasaba y encontró a Rodrigo gritándole a María Elena otra vez. «Te dije que mi oficina tenía que estar impecable para mi reunión de hoy», le gritaba. «Y hay polvo en mi escritorio». «Disculpe, señor Cárdenas, pero ayer limpié su oficina perfectamente», respondió María Elena con calma. «No me contradigas. Yo sé lo que veo en mi propia oficina». Rodrigo tomó una planta pequeña que estaba en una mesa y la tiró al suelo. La tierra se desparramó por toda la alfombra. «Ahora límpialo, y más te vale que para cuando yo regrese mi oficina esté perfecta o te vas a la calle». María Elena se agachó a recoger la tierra sin decir nada, pero Esteban vio algo diferente en su cara. Ya no era la paciencia de antes, era algo más parecido a la decisión. Esa tarde, Esteban se quedó trabajando hasta tarde. Cuando ya se iba, se encontró con María Elena en el elevador. «¿Ya se cansó de esperar?», le preguntó. «Sí», respondió ella simplemente. «Ya es hora». «¿Qué va a hacer?», lo que debía hacer hace mucho tiempo. Al día siguiente, Esteban llegó temprano y encontró a varios empleados hablando en voz baja en el vestíbulo. Patricia tenía los ojos hinchados de llorar. «¿Qué pasó?», preguntó. «Rodrigo corrió a 3 personas más ayer en la tarde», le contó Sandra de Recursos Humanos, «y amenazó a 5 más. Ya no sabemos qué hacer. Los de la presidencia no hacen nada porque él trae buenos números». «¿Qué buenos números?». «Pues sus ventas están bien, sus clientes están contentos. Mientras haga dinero, a nadie le importa cómo trate a los empleados». Esteban subió a su oficina pensando en lo que había dicho Sandra. Era cierto que Rodrigo era bueno en su trabajo técnico, pero como jefe era un desastre. ¿Cómo era posible que la presidencia no se diera cuenta? Decidió hacer algo.
Pasó toda la mañana escribiendo un reporte detallado sobre el comportamiento de Rodrigo. Incluía fechas, testimonios de empleados que habían sido maltratados y casos específicos de abuso de poder. A las 12 del día, pidió una cita con el presidente del consejo, Miguel Ángel Herrera. Don Miguel, tengo que reportar una situación muy grave con Rodrigo Cárdenas. Don Miguel, un hombre mayor con bigote blanco, leyó el reporte con cara de fastidio. Mira, Esteban, entiendo tu preocupación, pero Rodrigo trae muy buenas ventas. Sus clientes están contentos. No podemos echar a alguien por ser un poco duro con los empleados. ¿Un poco duro? Don Miguel, está maltratando psicológicamente a la gente. Los negocios son duros, muchacho. No es un jardín de niños. Pero esto va a traer problemas legales. Los empleados se pueden quejar de acoso laboral. Don Miguel suspiró. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a convocar una reunión extraordinaria del Consejo. Que vengan todos los accionistas principales. Vamos a discutir el tema formalmente. ¿Cuándo? El lunes. Mando las citaciones hoy mismo. Esteban salió de la oficina sintiendo que había hecho lo correcto, pero sin estar completamente seguro de que fuera a funcionar. Don Miguel no parecía muy convencido de tomar medidas drásticas contra Rodrigo. Esa tarde vio a María Elena limpiando el área de elevadores. Se acercó a contarle lo que había pasado. Va a haber una reunión del consejo el lunes para discutir el comportamiento de Rodrigo. Ya sé, respondió ella sin levantar la vista. ¿Ya sabe? ¿Cómo? Me llegó la citación hace una hora. Esteban se quedó callado. Se había acostumbrado tanto a pensar en María Elena como empleada de limpieza que había olvidado momentáneamente que también era accionista. ¿Va a ir? Por supuesto que voy a ir, sonrió. No me perdería esa reunión por nada del mundo. El lunes por la mañana, Rodrigo llegó más arrogante que nunca. Se había enterado de la reunión y no parecía preocupado en absoluto. ¿Sabes qué, Esteban?, le dijo mientras se servía café. Me da mucha risa que crean que pueden echarme. Yo genero más dinero para esta empresa que cualquier otro ejecutivo. Los números hablan más fuerte que las quejas de unos empleados llorones. Veremos qué dice el consejo. El consejo va a hacer lo que le conviene económicamente, se rió Rodrigo. Y yo les convenzo económicamente. A las 2 de la tarde, Esteban entró a la sala de juntas. Estaban todos los miembros del consejo, don Miguel, 3 socios más y los representantes de los accionistas principales. Rodrigo entró sonriente, seguro de sí mismo. Socios nuevos, accionistas fantasmas, todos marionetas, murmuró mientras se sentaba. El que manda aquí soy yo. Don Miguel estaba a punto de comenzar la reunión cuando se abrió la puerta. María Elena entró con porte firme, vestida con un traje elegante color azul marino. Traía una carpeta en las manos y caminó con total seguridad hacia la mesa. Todos la miraron confundidos. Rodrigo se quedó helado, con la boca abierta. Ella tomó asiento en la mesa del consejo como si llevara haciéndolo toda la vida. El silencio en la sala de juntas era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo miraba a María Elena como si hubiera visto un fantasma. Los otros miembros del consejo se veían entre ellos, completamente desconcertados. «Disculpe», dijo don Miguel, «creo que hay una confusión. Esta reunión es solo para accionistas y miembros del consejo». María Elena abrió su carpeta con tranquilidad y sacó un folder grueso lleno de documentos. «Miguel Ángel, buenos días. Soy María Elena Vázquez, representante legal de ME Soluciones Patrimoniales, segundo accionista principal de este consorcio, con el 22% de las acciones». Don Miguel palideció. Los otros consejeros empezaron a revisar nerviosamente sus papeles. «¿Usted es ME Soluciones?», preguntó incrédulo. «¿La señora de la limpieza?». «Soy empleada de servicios generales por voluntad propia», corrigió María Elena. «Y soy accionista por derecho legal». Rodrigo finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo», gritó,
parándose de su silla. No pueden permitir que una empleada doméstica esté en una reunión de consejo. Rodrigo, dijo don Miguel con voz temblorosa, Mesoluciones ha sido nuestro segundo accionista más importante durante los últimos 2 años. Si la señora Vázquez es quien está detrás de esa inversión, entonces tiene derecho a estar aquí. Pero es la mujer que limpia los baños, siguió gritando Rodrigo. No puede ser accionista de nada. María Elena lo miró con una tranquilidad que helaba la sangre. Rodrigo, siéntate. Los gritos no quedan bien en una sala de juntas. Su voz tenía una autoridad que nadie había escuchado antes. No era la voz sumisa de la empleada de limpieza, era la voz de alguien acostumbrada a mandar. Rodrigo se sentó lentamente, todavía en shock. Don Miguel carraspeó nerviosamente. Bueno, señora Vázquez, la reunión de hoy era para discutir algunas quejas sobre el comportamiento laboral del señor Cárdenas. Lo sé perfectamente, respondió María Elena. De hecho, yo pedí que se convocara esta reunión. ¿Usted? Pero fue Esteban quien vino a reportar. Esteban vino a reportar porque yo le dije que lo hiciera, explicó María Elena. Llevo 2 años documentando el comportamiento abusivo del señor Cárdenas hacia los empleados de esta empresa. Abrió su carpeta y empezó a sacar fotografías, grabaciones de audio en pequeños dispositivos y testimonios escritos. Aquí tengo evidencia de maltrato psicológico, abuso de poder, acoso laboral y creación de un ambiente de trabajo tóxico que ha resultado en la renuncia de 42 empleados en los últimos 18 meses. Los miembros del consejo se pasaron los documentos entre ellos, con caras cada vez más preocupadas. ¿Cómo consiguió todo esto?, preguntó don Miguel. Trabajo aquí todos los días, respondió María Elena simplemente. Veo todo lo que pasa. Los empleados me cuentan sus problemas porque confían en mí, y tengo muy buena memoria. Rodrigo intentó defenderse. Esas son mentiras. Yo soy un ejecutivo respetado. Mis números son excelentes. Tus números son buenos porque explotas a los empleados hasta que se van, replicó María Elena. Esta empresa ha gastado más de 200,000 pesos en liquidaciones y entrenamiento de personal nuevo solo en tu área. Eso sin contar las demandas laborales que están pendientes. ¿Qué demandas?, preguntó alarmado don Miguel. 3 empleados ya pusieron quejas en la Procuraduría del Trabajo. 2 más están juntando pruebas para demandas por daño psicológico. Y Patricia de recepción está considerando una demanda por acoso. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Don Miguel y los otros consejeros se veían como si acabaran de descubrir una bomba bajo sus sillas. Señora Vázquez, dijo uno de los consejeros, ¿por qué no reportó esto antes? Si tenía toda esta información, porque quería estar segura de tener toda la evidencia necesaria, respondió, y porque quería ver si el señor Cárdenas era capaz de cambiar por sí mismo. Yo no tengo que cambiar nada, gritó Rodrigo. Soy un ejecutivo exitoso, no una empleada fracasada que limpia pisos. María Elena sonrió fríamente. Rodrigo, yo limpio pisos porque quiero limpiar pisos. Tú maltratas gente porque no sabes hacer otra cosa. Se dirigió al resto del consejo. Señores, como segunda accionista principal de esta empresa, formalmente solicito medidas disciplinarias contra Rodrigo Cárdenas por violación sistemática de las políticas de recursos humanos y por crear un ambiente laboral tóxico que está dañando la reputación y las finanzas de la compañía. Don Miguel se veía sudoroso. ¿Qué tipo de medidas propone? María Elena los miró a todos antes de responder. Su mirada se detuvo un momento extra en Rodrigo, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Eso lo vamos a decidir entre todos, dijo. Para eso estamos aquí. Esteban, que había permanecido callado durante toda la confrontación, finalmente entendió completamente lo que había estado viendo durante meses. María Elena
No había estado esperando pacientemente. Había estado cazando, y su presa acababa de quedar atrapada en la trampa perfecta. Rodrigo miró alrededor de la mesa, buscando alguna cara amigable, algún aliado, pero todos evitaban su mirada. En menos de una hora, había pasado de ser el ejecutivo intocable a ser el problema más grande de la empresa. María Elena abrió otra carpeta. Ahora, hablemos de las opciones que tenemos. Don Miguel se aflojó la corbata. Las pruebas que María Elena había presentado eran abrumadoras. Fotografías de empleados llorando, grabaciones de audio donde se escuchaba claramente a Rodrigo gritando, testimonios escritos de más de 20 empleados describiendo situaciones de maltrato. «Rodrigo», dijo don Miguel con voz cansada, «¿tienes algo que decir en tu defensa?» Rodrigo se veía desesperado, sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. «Esto es una conspiración», gritó. «Ella me tiene odio personal, porque la regañé un par de veces. Una empleada de limpieza no puede decidir el futuro de un ejecutivo. Esta empleada de limpieza tiene más acciones en la empresa que tú», le recordó don Miguel. «Pero yo genero dinero. Mis ventas son las mejores del año». María Elena habló con calma. «Rodrigo, tus ventas son buenas porque heredaste los mejores clientes de tu predecesor. Y tus números parecen buenos porque has estado recortando gastos, despidiendo gente, en lugar de resolver los problemas reales». Sacó otra carpeta. «Aquí tengo un análisis de productividad de tu área. En realidad, la eficiencia ha bajado un 15% desde que tú llegaste. Solo parece que está mejor porque tienes menos empleados haciendo el mismo trabajo». Uno de los consejeros, el señor Ramírez, revisó los números. «Tiene razón. Aquí dice que antes manejaban el mismo volumen de trabajo con mejor tiempo de respuesta y menos errores». Rodrigo se puso rojo de coraje. «No pueden creerle a una mujer que se dedica a limpiar baños. Yo he estado en esta empresa por 5 años. Soy licenciado en administración, tengo maestría. Y yo tengo 12 años de experiencia manejando inversiones y 2 años observando cada movimiento que haces en esta oficina», respondió María Elena. «¿Cuál crees que vale más?» Don Miguel tomó aire profundamente. «Señora Vázquez, dadas las pruebas que presenta, creo que todos estamos de acuerdo en que el señor Cárdenas debe ser removido de su puesto. La pregunta es si también lo despedimos completamente o...» «No», interrumpió María Elena. Todos la miraron sorprendidos. «¿No qué?», preguntó don Miguel. «No quiero que lo despidan». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Rodrigo la miró confundido. Los consejeros se veían entre ellos sin entender. «Señora Vázquez», dijo el señor Ramírez, «no entiendo. Usted acaba de presentar evidencia suficiente para despedirlo y hasta para demandarlo legalmente». María Elena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí se podía ver el vestíbulo donde ella había estado limpiando durante 2 años. «Echarlo sería lo fácil», dijo sin voltear, «pero lo fácil no enseña nada». Se volteó hacia Rodrigo. «¿Tú crees que la gente vale según su puesto de trabajo? ¿Crees que porque tienes un título y un sueldo alto, eres mejor persona que los demás? Yo no...» «Sí crees eso», lo cortó. «Lo he visto en tu cara cada vez que me hablas. Lo he escuchado en tu voz cada vez que le gritas a alguien que consideras inferior». Rodrigo bajó la mirada. «Quiero que bajes de ese pedestal, Rodrigo. Quiero que conozcas el suelo que tanto desprecias». «¿Qué propone exactamente?», preguntó don Miguel. María Elena regresó a su asiento. «Propongo una medida disciplinaria. Rodrigo va a ser reubicado por 6 meses en áreas operativas de la empresa. Va a trabajar con el personal de base, con horario de empleado regular, haciendo las tareas que siempre ha creído que están debajo de él». «¿Está hablando de una degradación?», preguntó el señor Ramírez. «Estoy hablando de educación», respondió María Elena.
Si después de 6 meses demuestra que puede tratar a la gente con respeto y que entiende cómo funciona realmente esta empresa, puede regresar a un puesto ejecutivo. Y si no lo hace, entonces se va. Rodrigo finalmente habló, con voz quebrada. ¿Me está pidiendo que trabaje de empleado común? Te estoy dando una oportunidad de aprender algo que tu maestría no te enseñó, respondió María Elena. Que no hay trabajo inferior ni gente inferior. Solo hay gente que trabaja y gente que no sabe trabajar. Don Miguel se veía impresionado. Es una propuesta interesante. ¿Qué dicen los demás? Los consejeros discutieron en voz baja por varios minutos. Finalmente, el señor Ramírez habló. Nos parece una medida justa, es mejor que un despido inmediato, pero le da consecuencias reales a su comportamiento. ¿Rodrigo?, preguntó don Miguel. ¿Aceptas los términos? Rodrigo miró a María Elena. Por primera vez en años no había arrogancia en su mirada, solo confusión y algo parecido al miedo. Si no acepto, ¿me despiden? Si no aceptas, te despedimos con causa justa y sin liquidación, confirmó María Elena. Y con las pruebas que tengo, ninguna empresa importante te va a contratar. Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió, se veía derrotado. «Acepto», murmuró. «¿Perdón? No te escuché», dijo María Elena. «Acepto los términos», repitió más fuerte. Don Miguel golpeó la mesa con su bolígrafo. «Entonces está decidido. Rodrigo Cárdenas será reubicado a áreas operativas por 6 meses. Su progreso será evaluado mensualmente. La reunión queda cerrada». Cuando todos empezaron a salir, Rodrigo se quedó sentado, viendo sus manos. María Elena se acercó a él. «Rodrigo, esto no es un castigo, es una oportunidad». Él levantó la vista. «¿Oportunidad de qué?» «De descubrir quién eres cuando no tienes poder sobre otros», respondió ella. «A lo mejor te sorprendes». Salió de la sala dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y con la primera lección de humildad de su vida adulta. 3 semanas después de la reunión del consejo, la atmósfera en el edificio había cambiado completamente. Era como si alguien hubiera abierto las ventanas después de años de aire viciado. Rodrigo llegaba todas las mañanas a las 7, con uniforme de mantenimiento, para trabajar con el equipo de servicios generales. María Elena lo había puesto bajo la supervisión de don Aurelio, un hombre de 60 años que llevaba 15 trabajando en la empresa. «Rodrigo, hoy vas a ayudarme a cambiar todas las luminarias del 3er piso», le dijo don Aurelio el martes por la mañana. «¿No puede hacer eso el electricista?» «El electricista está ocupado con la instalación nueva del 5º piso. Nosotros podemos hacer el trabajo básico». Rodrigo suspiró y cargó la escalera. Durante las primeras 2 semanas había protestado constantemente, pero ya había aprendido que quejarse solo hacía que le dieran más trabajo. Mientras cambiaban los focos, don Aurelio le platicaba sobre su vida. «¿Sabes? Yo antes trabajaba en una fábrica. Ganaba mejor, pero el ambiente era horrible. Aquí el sueldo es menos, pero la gente es buena. Bueno, la mayoría de la gente». Rodrigo sabía que don Aurelio se refería a él, pero el hombre nunca se lo decía directamente. Era demasiado educado para eso. «Don Aurelio, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué nunca se quejó conmigo? Yo lo traté mal muchas veces». Don Aurelio siguió cambiando focos sin mirarlo. «Mijo, yo tengo 3 hijos. El más grande tiene tu edad. Si él se portara como tú te portabas, yo esperaría que alguien le enseñara a ser mejor persona, no que lo destruyera». Rodrigo se quedó callado el resto de la mañana. En el área administrativa, los cambios también eran evidentes. Patricia había vuelto a sonreír. Los empleados hablaban más fuerte, se reían en los pasillos, participaban más en las juntas. Sandra de Recursos Humanos le comentó a Esteban: «No puedo creer la diferencia. En 3 semanas hemos tenido 0 renuncias.
Antes teníamos una o dos cada semana. ¿Y cómo ven a Rodrigo los empleados? Al principio había mucho resentimiento. Algunos querían vengarse, hacerle la vida difícil. Pero María Elena habló con todos. ¿Qué les dijo? Que el objetivo no era castigar, sino educar, que si queríamos una empresa mejor, teníamos que ser mejores personas nosotros también. Esteban observaba todo con fascinación. María Elena había manejado la situación como una maestra experta. No había humillado a Rodrigo públicamente, pero había logrado que entendiera las consecuencias de sus actos. Una tarde, Esteban se encontró con Rodrigo en el elevador. Rodrigo traía el uniforme sucio y se veía cansado, pero ya no tenía esa expresión arrogante de antes. «¿Cómo vas con el nuevo trabajo?», le preguntó Esteban. «Es diferente», respondió Rodrigo. «No sabía que fuera tan pesado el trabajo de mantenimiento». «¿Te arrepientes de algo?». Rodrigo lo pensó por un momento. «Me arrepiento de muchas cosas, pero principalmente me arrepiento de haber sido tan ciego». ¿Ciego a qué? A que la gente que yo creía menos importante que yo, en realidad sabe hacer cosas que yo nunca podré hacer. Don Aurelio puede arreglar cualquier cosa que se descomponga. Patricia conoce a todos los clientes de memoria. María Elena ve cosas que ninguno de nosotros ve. El elevador se detuvo en el 5º piso. «Rodrigo», dijo Esteban antes de salir, «creo que María Elena tenía razón. Esto sí es una oportunidad». Esa misma semana, Esteban recibió la notificación oficial. Lo iban a trasladar a la filial de Bogotá como coordinador legal regional. Era una promoción importante, pero significaba dejar México. El viernes por la tarde, buscó a María Elena para despedirse. La encontró en su lugar de siempre, limpiando el vestíbulo. «¿Ya se va a Bogotá?», le preguntó sin levantar la vista. «¿Cómo supo?». «Los movimientos de personal pasan por el consejo», sonrió. «Felicidades, licenciado. Se lo merece». «María Elena, antes de irme quiero preguntarle algo. ¿Nunca pensó en ser presidenta de la empresa? Con su porcentaje de acciones y su conocimiento del negocio, podría hacerlo fácilmente». María Elena se detuvo y lo miró. «El verdadero poder no necesita un título dorado, Esteban. Solo saber usarlo, sin destruir a nadie». «¿Pero no le gustaría tener reconocimiento? ¿Que la gente supiera quién es realmente?». «La gente que importa ya lo sabe», respondió. «Los demás lo van a descubrir cuando sea necesario». «¿Y Rodrigo? ¿Cree que va a cambiar realmente?». María Elena miró hacia las oficinas administrativas, donde Rodrigo estaba ayudando a cargar unas cajas. «Rodrigo está aprendiendo algo que nunca le enseñaron, que el respeto no se compra con un título ni se impone con gritos, se gana con acciones. Y si no aprende, entonces se irá. Pero yo creo que sí va a aprender. La gente buena siempre puede mejorar». Y en el fondo, Rodrigo no es mala persona, solo estaba muy perdido. Esteban se despidió con un abrazo. «Gracias por todo, María Elena, por ayudar a mi mamá hace tantos años, por enseñarme que las apariencias engañan, por mostrarme que la verdadera fuerza está en la paciencia. Cuídese mucho en Bogotá, mijo, y recuerde, donde quiera que vaya, hay gente buena esperando que alguien las vea». Cuando Esteban salió del edificio por última vez, se volteó a ver el vestíbulo a través de los ventanales. María Elena seguía trabajando, invisible para la mayoría, pero más poderosa que todos los ejecutivos juntos. Había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero liderazgo no se trata de mandar, sino de entender. Y que a veces las personas más sabias son las que prefieren observar en silencio antes de actuar con ruido. 6 meses después, María Elena caminaba por el mismo vestíbulo donde había sido humillada tantas veces, pero ahora sus pasos sonaban diferentes. No porque hubiera cambiado su manera de caminar, sino porque el edificio entero había cambiado su manera de escuchar.
Era viernes por la tarde y la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban algunos empleados terminando proyectos urgentes y el personal de limpieza comenzando su turno nocturno. Rodrigo apareció por el pasillo, pero ya no era el mismo hombre arrogante de antes. Traía un traje sencillo, no los trajes caros que usaba antes, y caminaba con una tranquilidad que nunca había tenido. «Buenas tardes, María Elena», la saludó con respeto genuino. «Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo te fue en tu evaluación?» La semana anterior, Rodrigo había tenido su evaluación final después de 6 meses trabajando en áreas operativas. Don Miguel y el consejo habían decidido ofrecerle un puesto de supervisor, pero en el área de recursos humanos, no de ventas. «Bien, muy bien, de hecho», sonrió. «Don Miguel dice que voy a empezar el lunes como coordinador de bienestar laboral. ¿Y te gusta la idea?» «Me encanta. Nunca pensé que me iba a gustar trabajar con gente, pero resulta que sí me gusta, cuando no estás tratando de controlarlos todo el tiempo». María Elena asintió con satisfacción. «¿Aprendiste algo en estos meses?» Rodrigo se recargó en la pared, con una humildad que antes hubiera sido imposible en él. «Aprendí que ser jefe no es lo mismo que ser líder, que mandar no es lo mismo que dirigir, y que la gente no te respeta por tu puesto, te respeta por cómo los tratas. ¿Y qué más? Que don Aurelio sabe más de administración que yo, aunque nunca haya ido a la universidad, que Patricia conoce mejor a los clientes que cualquier ejecutivo de ventas, y que tú siempre supiste exactamente lo que estaba pasando en esta empresa». María Elena sonrió. «¿Ya no te molesta que una empleada de limpieza sea tu jefa? Ya no me molesta que una mujer inteligente sepa hacer su trabajo mejor que yo», respondió. «Y ya entendí que limpiar no es un trabajo menor, es un trabajo necesario, como todos los trabajos». Se despidieron y Rodrigo siguió su camino. María Elena lo vio alejarse, satisfecha con el resultado de su experimento. No había sido fácil, pero había funcionado. En estos 6 meses, la empresa había cambiado completamente. Las renuncias habían bajado a casi 0. La productividad había subido 20%. Los empleados participaban más en las decisiones y se sentían valorados. Pero lo más importante era que se había establecido una nueva cultura. Los ejecutivos ya no trataban mal a los empleados de base porque sabían que María Elena estaba viendo. Y no porque tuvieran miedo de ella, sino porque habían aprendido que era lo correcto. María Elena siguió caminando hacia la salida cuando vio a un joven de unos 20 años luchando con un balde de agua pesado. Era nuevo. Había empezado esa semana como parte del equipo de limpieza nocturno. El chico se veía nervioso, tratando de pasar entre los ejecutivos que todavía estaban saliendo sin molestarlos. Un ejecutivo mayor que venía distraído viendo su teléfono casi se tropezó con el balde. «Oiga, tenga cuidado», le gritó al chico. «¿No puede poner eso en otro lado?» María Elena se acercó rápidamente. «Disculpe, ingeniero Martínez», le dijo al ejecutivo con voz firme pero respetuosa. «El joven está haciendo su trabajo. Si tiene prisa, puede usar el otro pasillo». El ingeniero la miró, reconoció su cara, pero no sabía exactamente quién era. Sin embargo, algo en su tono le dijo que era mejor no discutir. «Sí, claro, tiene razón», murmuró y se fue por otro lado. María Elena se dirigió al joven empleado. «¿Cómo te llamas?» «David, señora, David Hernández». «¿David, primera semana?» «Sí, señora. Perdón por el problema con el balde. Ya voy aprendiendo por dónde es mejor pasar». María Elena sonrió y, sin que él se diera cuenta, levantó un lado del balde para ayudarlo a moverlo a un lugar más seguro. «No te preocupes, David. Todos empezamos aprendiendo. Pero quiero que sepas algo importante». «¿Qué, señora?» «Cuidado por donde pisas. Aquí es donde se forman los grandes». David la miró sin entender completamente, pero asintió.
María Elena le dio una palmadita en el hombro y siguió caminando hacia la salida. Al pasar por la recepción, Patricia le gritó: «Que tenga buen fin de semana, doña María Elena». «Igualmente, Patricia, cuídate mucho». María Elena salió del edificio con la misma tranquilidad de siempre. No buscó aplausos ni reconocimiento. No necesitaba que nadie supiera lo que había hecho. Le bastaba con saber que había dejado el lugar un poco mejor de como lo había encontrado. En su carro viejo, antes de encender el motor, miró una última vez hacia el edificio. En las ventanas del vestíbulo se veía a David trabajando con más confianza, a los últimos ejecutivos saliendo sin prisa, a un ambiente que respiraba respeto. Había tardado 2 años, pero había conseguido lo que se propuso desde el primer día que pisó ese lugar: demostrar que el verdadero poder no está en la posición que ocupas, sino en el bien que puedes hacer desde donde estés. Encendió el motor y se alejó en silencio. Silenciosa como siempre, sólida como una roca, gigante como solo pueden ser los que entienden que la grandeza no se grita, se vive. Y en el vestíbulo del edificio, David siguió limpiando, sin saber todavía que acababa de conocer a una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Pero algún día lo sabría, porque en los lugares donde camina gente como María Elena, la verdad siempre sale a la luz. Solo hay que saber esperar el momento correcto para verla. ¿Te gustó conocer la historia de María Elena y cómo demostró que el verdadero poder no necesita gritos ni títulos elegantes? Esta historia nos enseña que las personas más sabias a menudo son las que observan en silencio, esperando el momento perfecto para actuar con justicia. María Elena nos demuestra que la paciencia, la inteligencia y la dignidad pueden ser más poderosas que cualquier puesto ejecutivo. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que la grandeza no se trata de la posición que ocupas, sino del bien que haces desde donde estás. Nos encantaría saber qué opinas sobre la lección que nos deja María Elena. ¿Crees que ella hizo lo correcto al darle una segunda oportunidad a Rodrigo en lugar de simplemente despedirlo? Déjanos tu comentario y cuéntanos si conoces a alguien como María Elena en tu vida, esas personas que trabajan en silencio, pero que en realidad mueven el mundo. Si te gustan este tipo de historias que nos hacen reflexionar sobre el respeto, la humildad y el verdadero liderazgo, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Y por favor, cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes.